clase de hoy. La clase de hoy. Mientras cargo esto, recuerden que este fin de semana va a estar publicado ya el trabajo práctico. Va a estar publicado el trabajo práctico. Me molestan los auriculares. Bueno, va a estar publicado el trabajo práctico. Van a ser grupos de 3 a 5, como siempre. Y esta vez creo, un segundo, creo que esta vez, en vez de tener la inscripción de los grupos como antes, van a dejar simplemente anotado en un foro quiénes son. Vamos a ver el aviso, a ver, espérenme un segundito. Porque el profe Valerio dijo eso, me llamó la atención porque puso va a ser por foro, y no sé si se refería a que por foro va a avisar o que por foro van a armar el grupo. Así que ya que estamos en esto, vamos a mirar avisos. Nada. Y foro general. El proyecto grupo para el TP. No, bueno. Estén atentos, hay algún aviso, no quiero perder tiempo ahora, después en un ratito pregunto y les aviso. Pero igual el grupo lo tienen que ir formando, digamos, ya sea para anotarlo como siempre, en orden, como el profe dice, para que no lo hagan enojar, o el año pasado, que no teníamos esa posibilidad de que los alumnos formen su propio grupo, habíamos habilitado un foro, entonces en el foro iban dejando un mensaje donde decía, bueno, mi grupo es tal, y uno de los docentes se fue encargando de armarlos. No sé cuál de las dos va a ser la alternativa en este caso, pero básicamente vayan pensando con quién van a formar el grupo, como puede ser el mismo de antes, puede ser otro, siempre que sean 3 a 5, y así ya están preparados para empezar a desarrollar este trabajo práctico. Nosotros, mientras tanto, seguimos poniéndonos al día con las fichas que quedaron previas al parcial. Así que vamos a ver la ficha 13, que se llama Arreglos, Algoritmos y Técnicas Básicas. ¿Sí? Seguimos dentro de la unidad de arreglos. Vamos por la ficha 13. Les dejo acá la referencia. Esto está en la semana del 13 al 19 de junio. Todavía vamos por la semana previa al parcial, las semanas previas a las vacaciones, quiero decir. Esta unidad de arreglos, recuerden, tiene bastantes fichas, llega hasta la 17, así que no sé si vamos a ir una por una, pero más o menos vamos a ir avanzando a este ritmo. Entonces, ubiquen esta ficha, si quieren descargarla, tiene bastante código de procesos generales sobre vectores, así de última lo tienen en la mano para acordarse cómo era, mientras nosotros desarrollamos el ejercicio de la clase. Bien, ¿qué abarca esta ficha o de lo que abarca qué temas nos van a interesar? El ordenamiento de un arreglo unidimensional, las búsquedas, secuencial y binaria, y por último hay unos cuantos casos de estudio. Yo tomé el título casos de estudio, pero vamos a hacer otro ejercicio distinto a los que están en la ficha. Entonces, primero el concepto de ordenamiento, ¿sí? Ordenar supone una secuencia, es decir, uno a continuación del otro los elementos, de menor a mayor, de mayor a menor. Ustedes ya saben, porque han pasado las clases teóricas, que hay distintos algoritmos de ordenamiento. Nosotros proponemos en esta ficha el de selección directa, que es el más sencillo de recordar, pero ustedes ya tienen ahora conceptualmente disponibles también el de burbuja, el de inserción directa, y los métodos compuestos o mejorados, que como habrán visto también en el teórico, en el tamaño de arreglos que nosotros estamos manejando no se justifica usarlos, aunque, o no es que no se justifica, no hay diferencia de performance entre los simples y los compuestos con un tamaño pequeño como el que estamos usando acá. Sin embargo, ustedes pueden usar cualquiera de esos métodos para ordenar sus arreglos ahora que ya los conocen. ¿Para qué sirve esencialmente ordenar, más allá de para presentar el contenido de manera más organizada? Ya sabemos que en nuestra vida diaria, no sé, cuando uno consulta, por ejemplo, el padrón para ir a votar, ahora que estamos en este contexto,
hay una necesidad lógica de seguir un orden para que sea más fácil buscar, ¿no? Entonces, más allá de la estética, el sentido esencial de ordenar un arreglo es facilitar la búsqueda de un elemento determinado. Hay ciertas búsquedas, como saben ustedes, que funcionan mejor con el arreglo previamente ordenado y otras que no, y entonces va a llegar el momento que ustedes van a ir eligiendo cuál es el proceso que les conviene más usar, ¿no? Repito entonces, tienen los ordenamientos simples y compuestos. A esta altura de esta ficha solo se había visto selección directa, pero ustedes ya pueden optar por cualquiera de ellos. Vamos a empezar entonces con un ejemplo, para ir directo al ejemplo y empezar a programar. Este ejercicio está en la guía 13, o sea, en la que está publicada en esta misma semana, y se llama Concurso de Baile. Y dice así: desarrollar un programa que permita procesar el puntaje obtenido por una pareja de bailarines en un concurso de TV. Para ello, generar un vector de 7 elementos representando a los miembros del jurado. Por cada celda, generar un valor aleatorio entre -1 y 10, inclusive, indicando la puntuación recibida. A continuación, informar los 3 mejores puntajes recibidos y otra serie de cosas, pero vamos a enfocarnos en esta primera parte, ¿sí? Entonces, esta primera parte va a ser generar el vector, que es esta parte de aquí, y para informar los 3 mejores puntajes recibidos, lo que vamos a hacer es ordenar el vector. Aclaro acá de manera ascendente, porque si uno quiere buscar los 3 mejores, también lo podría ordenar de forma descendente y tomar los 3 primeros. Pero les sugiero ascendente porque esto nos va a facilitar el trabajo que viene hacia adelante, ¿sí? O sea que vamos a hacer un ordenamiento ascendente como inversión, digamos, para los pasos futuros. Vamos a dejar entonces planteado acá el enunciado. Si ustedes lo quieren tener a mano, lo buscan en la guía. No sé si me va a permitir, copiárselos en el chat, pero voy a probar. A ver, bueno, ustedes vayan abriendo PyCharm. Yo voy a borrar el ejercicio que tenía hecho porque si no después se queja y me quiere usar el código que ya hice antes. Ahí está. A ver, voy a ver si me deja. Bueno, primero voy a hacer un nuevo proyecto acá. En mi caso es de la carpeta AED, así que le voy a poner práctico 13 a mi proyecto. Que lo hace práctica 13. Le voy a poner guía 13, que quede más lindo. Guía 13. Le voy a poner de nombre a mi proyecto. Bueno, entonces voy a tener acá por un lado el código y acá por otro lado el enunciado. A ver si les puedo copiar el enunciado en el chat para que lo tengan a mano. Anael, no. Es un ejercicio que está en la guía, no está en la ficha. Ahí les copio el enunciado. Ahí entró en el chat. No es tan largo. Ah, pero quedó como 9, ¿me decís? Ah, puede ser, puede ser. Yo me quedé con que era el 3 y habrán agregado otros. Bueno, vamos a corregirlo. Pensé que me decías de la ficha. Bueno, 9 entonces. Le vamos a poner 9 acá para que no se confunda. Bueno, después cuando volvemos a ver el número me hacía acordar a él y le vuelvo a poner 9. Bueno, entonces vamos a hacer un primer módulo, Python File, y le vamos a llamar concurso. Y vamos a empezar a desarrollar. Por más que hayamos visto arreglos y por más que veamos las estructuras más locas del mundo, siempre, pero siempre, siempre vamos a empezar por definir un método principal. Y en ese método principal vamos a hacer que muestre un título, por lo menos concurso de baile lo vamos a llamar. Y también, para no olvidarnos, vamos a invocar a ese método verificando que se trate de una ejecución del módulo, como ustedes ya saben hacer, pero como lo saben, se lo olvidan. Así que háganlo así siempre y de ahí arrancamos a desarrollar. Lo primero que nos dice es que tenemos que generar un vector de 7 elementos.
Ya nos dice que es 7, con lo cual el tamaño no se va a ingresar por teclado, pero yo voy a poner n igual a 7 acá, en vez de que usar el 7 por todas partes, de forma que si después cambiara el tamaño del vector o si nos pidieran que lo ingresemos por teclado, nosotros simplemente reemplazamos este 7 por el nuevo tamaño o por un ingreso por teclado, ¿no? Porque para que quede feo que estén las constantes ahí clavadas en el proceso. Entonces lo vamos a dejar de esta manera. ¿Y cómo hacemos para cargar un vector? Lo definimos con un conjunto predeterminado, con un conjunto de elementos de tamaño n, con el valor predeterminado, ¿no? Acá, como va a ser un puntaje, va a ser numérico, vamos a empezar por definir un arreglo de tamaño n que tenga 7 elementos. Y también, como siempre les recomiendo, perdón, como un arreglo de tamaño n, ceros, no n 7 elementos. Vamos a hacer un arreglo con n cantidad de ceros. ¿Sí? En este caso van a ser 7 porque le acabo de asignar 7 a la variable n. Lo que les decía es que siempre les recomiendo es mostrar en la pantalla el arreglo que acaban de crear para asegurarse de que sea realmente un arreglo y de que tenga los elementos necesarios, ¿sí? Acá tenemos 3, 6, 7 ceros, así que está bien, está entre corchetes, separado por coma, quiere decir que genere correctamente un arreglo. Lo que les decía antes es que si de repente suman una persona al jurado de este concurso, nosotros podemos simplemente cambiar el número aquí y lograr que el arreglo tenga 8 elementos, ¿no? Entonces por eso es preferible, aunque nos digan cuál es el tamaño, guardarlo en una variable. También acuérdense que en este punto el error más común, olvidarse de que hay que hacer una multiplicación de arreglos y hacer una multiplicación clásica. Por eso les digo que siempre les recomiendo mostrar el arreglo porque ahí se dan cuenta que en este caso aparece un 0 solo y decimos, ups, ¿qué hice? ¿Sí? Ah, no, cierto que esto va entre corchetes y se evitan muchos dolores de cabeza después cuando estén enredados en el algoritmo y no sepan qué está pasando que no los deja cargar el vector. Bueno, y a continuación vamos a cargar el contenido de este vector. Entonces esta carga la voy a hacer acá al medio para que se cargue y después ver el contenido, ¿no? Vamos a hacer, no le voy a llamar B, siempre le llamamos B, le voy a llamar puntos a este arreglo. Acuérdense que se puede seleccionar y poner refactor, rename, y cuando le cambian el nombre así, se cambia en los dos o los n lugares donde se esté usando. Voy a llamarle puntos al vector, si no siempre podemos ver, parece que es el único nombre posible, y estos son los puntos que le dio el jurado a esta pareja de baile. Ahora lo que necesitamos hacer es cargar el vector, ¿no? Entonces vamos a hacer un método que se llame cargar vector y le vamos a pasar como parámetro el vector que hay que cargar. En este caso hay que generar valores aleatorios. Entonces, si quieren, le pueden poner, por ejemplo, al método cargar vector aleatorio para acordarse de que no están cargándolo a mano, sino de que están haciendo valores justamente aleatorios. O simplemente le ponen cargar vector y siguen las indicaciones del método, del enunciado digo, que en este caso es que sean cargados aleatorios. Vamos a generar el método, me ubico el nombre del vector, en el nombre del método presiono Alt Enter y me puedo generar la función. Arreglo de esta función al parámetro formal, sí lo voy a llamar B, porque quiero que me quede genérico, ¿no? No que se llame puntos y que parezca que sirve solamente para este ejercicio. En realidad, este método, como los otros relacionados con los arreglos, también se podrían poner en un módulo aparte. Lo voy a hacer así por ahora, quizá la semana que viene lo hacemos con módulo para no meter tantas cosas nuevas, digamos, tanta complejidad aparte, pero es perfectamente válido tener un módulo aparte para el procesamiento del arreglo en sí. Vamos con la carga entonces. Como ya vimos la semana pasada, la carga consiste en recorrer este arreglo que ya tiene las celdas prearmadas para que nosotros les asignemos un valor. Entonces ponemos for i in range del tamaño del vector y para cada elemento b sub i, en este punto puede ser que le agreguemos, que le asignemos
el valor por medio de un ingreso por teclado, con un input o con una validación si corresponde, o en este caso vamos a generar el contenido de manera aleatoria. Entonces vamos a invocar al módulo random y vamos a utilizar el método que más les convenga. Yo voy a usar randint porque me está diciendo explícitamente que los valores están entre -1 y 10 inclusive. Creo que ya se los comenté, si no lo vuelvo a decir. Yo instalé la última versión de PyCharm Community, 2021.2 creo que es, y noté que autogestiona el import. ¿Ven? Cuando ustedes escriben random, o por lo menos yo en la versión anterior escribía random y no me aparecía nada. Y ahora me aparecen inmediatamente los métodos, pese a que no tengo el import aquí arriba. Y cuando elijo uno, solo me hace la instrucción de import acá, ¿sí? Entonces, no sé si la verdad lo instalé así por default como viene, no sé si lo hace siempre o si yo puse algún chequeo en la instalación o alguna preferencia que hace esto, pero se los comento por las dudas, les llama la atención lo mismo, que al parecer se hacen solo los import cuando escribo código acá. Me pasa en el otro IDE que es para Java también, así que me parece que ya puede ser depender de la versión Lautaro. Bueno, pero si no, ya saben lo que hay que hacer, poner el import random ahí arriba. Bueno, y generar un valor aleatorio que esté entre -1 y 10, ¿sí? El jurado le puede poner a esta pareja puntaje negativo. Así que está bueno para repasar que estos rangos no siempre son de 0 en adelante, sino que podemos también establecer un límite inferior negativo. Probemos antes que nada si esto funciona. Bien, tenemos nuestro concurso de baile con el puntaje del jurado. Lo que sigue, dijimos, es ordenar este vector de manera ascendente para mostrar los 3 mejores puntajes. Cuando nosotros buscamos el mayor de un conjunto, lo hacemos por medio de un recorrido. ¿Por qué? Porque recuerden que el recorrido tarda menos, aunque sea un recorrido secuencial, que el proceso de ordenamiento. Los procesos de ordenamiento son procesos que son demandantes, que demandan tiempo, ya lo han estudiado ustedes en la ficha comparativa, entonces no se justifica ordenar, porque sí, resalto esto porque nunca nos deja de pasar en las evaluaciones que cuando tienen que buscar el mayor o el menor, ordenan el arreglo eh, y luego agarran el primer elemento o el último según lo que están buscando. No tiene sentido para nada a nivel de performance hacer eso, así que no lo hagan. Ustedes piensen que cuando buscan el mayor o el menor con una bandera, como hemos hecho siempre, hacen una sola barrida del arreglo, un solo ciclo, mientras que los métodos de ordenamiento, todos ellos, por más mejorados que estén, implican al menos 2 ciclos anidados. Ustedes todavía no han visto el tema de orden de complejidad de los algoritmos, se van a acordar quizá de esto cuando lo vean, pero sepan por ahora que siempre, siempre, siempre un ciclo simple es más conveniente que 2 ciclos anidados, ¿sí? Lleva siempre menos tiempo, no importa qué tan grande sea el vector, no importa nada. 2 ciclos anidados siempre son más lentos que uno solo. Entonces, si ustedes tienen una solución disponible para hacer una única barrida del arreglo, entonces usan esa. En este caso yo apelo al ordenamiento porque me pide los 3 primeros. Ustedes también tienen un algoritmo para buscar los 2 primeros. ¿Cómo se hace esto? Voy buscando el mayor y cuando encuentro el mayor, guardo el que tenía hasta ahora como segundo, ¿no? Y con el tercero también se podría hacer, pero cuando uno ya lo desplaza no sabe si el que vino está intermedio. O sea, ya cuando hablamos de buscar más de 2 mayores o más de 3, el ordenamiento es aceptable como un algoritmo para resolver, que es lo que yo voy a hacer ahora. Pero vuelvo a repetir, si deben buscar un mayor o un menor, nunca jamás ordenan el arreglo. No, lo buscan con el método conocido, toman como mayor o como menor el primero y van comparando con los demás a ver si aparece uno más grande o más chico, con un solo ciclo. Bueno, ya tenemos entonces esto y ahora hay que ordenar el arreglo. De nuevo, voy a hacer el ordenamiento antes de mostrarlo porque verlo desordenado no me sirve de nada, como está apareciendo acá.
ya si lo muestro el conjunto de valores, pero lo voy a mostrar ordenado. Mantengo el tema de mostrar los valores, porque como son valores aleatorios, Franco, si tienen que buscar 2, también hay un algoritmo para hacerlo con una sola vuelta. Si tienen que buscar 3 o más, ahí lo ordenan, sería el consejo. El algoritmo de buscar 2 creo que está por ahí en algún ejercicio, si no, otro día lo repasamos. Pero sí se puede resolver. Básicamente es, cada vez que aparece un mayor, al que yo tenía antes como mayor, en vez de pisarlo de una, como es el algoritmo, lo guardo como segundo, ¿sí? Así funciona y así resuelve el tema en general. Pero sí, esa es la aclaración. Decía, yo mantengo el tema de mostrar el vector porque no lo estoy cargando por teclado, lo estoy generando aleatorio, entonces no sé qué valores tiene, ¿sí? Cuando ustedes cargan por teclado, van cargando y dicen, bueno, van a tener 3 puntos, 5 puntos, 10 puntos, saben los datos que le están cargando al vector cuando es una carga manual. Pero en este caso, como es una carga automática, necesitan mostrarlo porque no tienen idea cuáles son los valores aleatorios que se generaron. Bueno, vamos entonces a ordenar. Luego de cargar, vamos a poner ordenar ascendente, para acordarnos que estamos ordenando de mayor a menor, ascendente. Y pasamos como parámetro el vector de puntos. Los métodos de ordenamiento la ficha, en el proyecto que acompaña esta ficha, hay un módulo de arreglos que si quieren ustedes lo pueden reusar. Los métodos están en inglés, cosa que me molesta. Pero una alternativa sería incorporar en este proyecto ese módulo y trabajar con ese. Yo no lo quise hacer porque digo, así repasamos un poquito cómo son también los ordenamientos, pero sería una posibilidad, cómo son los métodos, pero sería una posibilidad. Bueno, ordenar ascendente, se llama sort algo en el módulo de arreglos. Pongo Alt Enter, creo la función ordenar ascendente, la voy a llamar B al parámetro porque no me gusta que quede como si solamente pudiera ordenar puntos y empiezo a ordenar. ¿Cómo es el método de selección directa? Como todos los métodos, los métodos de ordenamiento involucra al menos 2 ciclos anidados. En este caso, toma el tamaño del vector y tiene un primer ciclo, y que normalmente lo manejamos con una variable i, que empieza en 0 y termina en el tamaño del vector menos 1. Entonces, n menos 1, o sea, no incluye el último elemento. Y el segundo es un ciclo que se controla con la variable j, for j in range, y esta variable j empieza en i más 1 y sí termina en n, ¿sí? Siempre, por supuesto, el valor n no está incluido, pero procesa hasta la última componente. Bueno, y dentro del segundo ciclo hace una comparación básicamente para determinar si las celdas que se están comparando, B sub i y B sub j, están correctamente ordenadas o no. Hay distintas formas de preguntarlo. Acá sería si B sub i es mayor que B sub j. Si estamos buscando un ordenamiento ascendente, entonces la componente que está más a la izquierda tiene que ser menor que la que está más a la derecha del vector. Si esto no se cumple, entonces hay que intercambiarlas. En el caso de Python podemos hacer este intercambio en una sola línea, en otros lenguajes por ahí requeriría una variable auxiliar, y sería B sub i, B sub j igual a B sub j, B sub i. Esto logra que la componente que está en j se coloque en i y a la vez la que estaba en i se coloca en j. Los valores, ¿no? Las celdas quedan donde estaban, pero se intercambian los valores. Compruebo que funciona este método, ¿sí? Y ahora tengo el puntaje ordenado, justo hay un puntaje negativo incluso, y quedó divinamente ordenado, así que funciona. Vamos a poner acá, me voy a quedar definitivamente con este mensaje porque necesito ver el puntaje, así que lo voy a poner un mensajito acá, puntaje, tic, para que se vea. Y ahora tengo que mostrar los 3 mejores. Entonces vamos a poner acá los 3 mejores puntajes son. Y en este caso, ¿dónde se encuentran los 3 mejores puntajes? Como yo tengo el orden ascendente,
los 3 mejores puntajes están al final del arreglo, que en este caso es 6, 9 y 10. Si se diera el caso de que, por ejemplo, esta pareja hubiera obtenido por ejemplo, hubiera obtenido un 6, un 9 y un 10, los 3 mejores puntajes serían igualmente 6, 9 y 10. O si estuviera repetido el 9, se mostraría 9, 9, 10 y está bien, digamos, no hay problema en que haya repeticiones o que dejemos de lado un valor igual que está dentro del arreglo más a la izquierda. La intención es mostrar estas 3 últimas componentes. Entonces ahora les pregunto a ustedes, ¿cómo hago para mostrar las 3 últimas componentes? ¿Se acuerdan que es posible recortar un arreglo, ¿no? Es posible colocar el nombre del arreglo, corchetes, y aquí dentro poner un intervalo. Muy bien, como está proponiendo, el autor está diciendo, por ejemplo, que hagamos 4, 6. Vamos probando. Si yo hago 4, 6, lo que pasa, a ver qué aparece, la pareja esta tuvo estos puntajes y me muestra el 9 y el 10, ¿sí? O sea, quiere decir que me está mostrando acá, ¿no? ¿Qué me faltó? Ah, no incluye, exacto. No incluye el límite superior, así que podría poner acá un 7 y funciona. Uy, qué mal le fue a esta pobre gente. Bueno, funcionó, ¿sí? Tiene 2, 2 y 5 acá y son los 3 últimos puntajes. Propongo acá algunos ajustes. Primero, este 7 se podría reemplazar por n, como para que si llega a cambiar el tamaño del vector, nuestro programa funcione también, ¿no? Anda, perfecto. Después recordemos que si ustedes no le ponen límite superior al slice, lo que se logra es que siga desde 4 en este caso hasta el final, que también es lo que queremos hacer, ¿no? Entonces acá muestra los 3 últimos 10. Podemos entonces dejarlo explícitamente con la n o podemos dejarlo vacío y esto va a ir hasta el final. Ahora, ¿cómo hacemos para evitar que este 4 sea una constante? ¿Sí? ¿Cuál sería el equivalente usando la variable? Profe, menos Sí, 3 puede ser. exacto, es n menos 3, ¿no? Entonces, sin importar el tamaño del vector, yo tomo el tamaño, en este caso sería 7, menos 3 daría 4, ¿no? Termina dando lo mismo, o sea, lo que propuso el autor estaba bien. Ahora veo Franco y el autor que también tuvieron la misma idea, está perfecto. Y es lo mismo que propuso el autor inicialmente, o sea, funcionaba un poquito más generalizado o más flexible. ¿Cuál es la intención acá? Que si yo tengo un arreglo después, por ejemplo, de 5, todo lo demás sigue funcionando perfectamente, ¿sí? Entonces, por eso les digo que es mejor hacerlo con las variables, para no atarlo a un único tamaño de arreglo. Bueno, vamos bien. Ya tenemos los 3 mejores puntajes resueltos y vamos a seguir desde acá. Vamos a lo que viene después, entonces. From current, está. Acá entonces le dejo un repasito de cómo es el ordenamiento de selección directa, ya lo programamos, pero los dejé acá para que les quede el contexto por si no se acuerdan cómo era, ¿no? Este coso acá no, bueno, después lo saco. Vamos ahora con las búsquedas. Sí, 58, 6, 7, 4, sí, decime. Bueno, está bien. No, no, no hay problema, diga, diga. Nada más que me da risa que no puedo nombrarte, pero te leo. Decime la pregunta, yo voy borrando esta agenda rara que me quedó acá pegada, no me gusta más. A todos los participantes les da el mismo puntaje. ¿Hiciste así el proceso? ¿No pusiste random.rand o algo así? ¿Pusiste exactamente así? Es imposible que les dé el mismo puntaje. Algo está haciendo distinto, pero ¿cómo saber? Bueno, si no, déjalo acá, mira, mientras yo sigo avanzando, poné el texto acá.
Pon el texto de la función para ver si está igual. Así lo tenemos, que es raro, no debería suceder eso. O sea, está bien que hay una probabilidad, pero no siempre puede suceder igual. Para mí que hay algún problema con el índice. Ponelo acá a ver si algún compañero te puede mostrar y si no, después me compartís la pantalla cuando terminemos. Bueno, desde acá entonces. Profe, Sí. ¿Sí? a mí no me termina de cerrar porque en el ordenamiento es I más 1. Porque el método, repásalo cómo funciona el método, pero el objetivo de este método es en la primera vuelta del ciclo I, guarda, o sea, logra que la componente 0 sea la más pequeña de todas. Entonces se ubica en la componente 0 y compara a todas contra esa, ¿sí? O sea, se ubica en la 0, yo lo hago con las manos porque es más fácil entender, se ubica en la 0 y el A1, que sería la J, empieza tic, 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 tic a comparar así. Y va trayendo hacia la componente 0 la más pequeña de todas. Ahí termina este segundo ciclo, el de la J, ¿sí? Entonces, después vuelve a este. Pero se los muestro rápido en Python Tutor, que es más fácil. Esperen, vamos a hacer una pausita acá y lo muestro, pero muy rápido. Para que no nos vayamos de esto, Python Tutor. ¡Ah! No era eso lo que quería hacer. Python Tutor, maldición. Acá. Vamos a hacer un vector chiquito que tenga un 3, después un 8, después un 1. Y acá llamo a ordenar ascendente el vector. Tic. Esto funciona así. Ahí tenemos el vector, ¿no? Entonces, empieza. La I vale 0, ¿sí? Y la J empieza en 1. Entonces compara el 0 con el 1. Como ya están bien ordenados, porque I no es mayor que J, los deja como está. Y ahora, de nuevo, vuelve a avanzar J. J ahora vale 1. Vale 2, quiero decir. Entonces compara el 0 con el 2. Como es mayor el 0 que el 2, acá los intercambia. ¿Sí? La componente 0 es mayor que la 2, las intercambia. ¿Sí? Quedó el 1 acá y el 3 acá. Y ahora termina el ciclo de la J, porque n vale 3, ¿no? El ciclo de la J termina. Fíjate acá arriba que va a volver a la I. Termina el ciclo de la J, vuelve a la I. Ahora la I vale 1. Entonces, cuando la I se ubica acá, este elemento es el menor de todos y ya no tiene que participar en la comparación. Porque si la J empezara de nuevo desde 0, este 1 sería más chico que el 8, se intercambiarían entre sí y empezaríamos a desordenar lo que ya ordenamos. Entonces, la idea es que la I se ubica en el 1 y busca de ahí en adelante si le toca ordenar o no. Desde a partir de acá hacia la derecha. Entonces la J empieza en 2. El 1, el componente que está en 1, es mayor que el que está en 2, entonces se intercambian entre ellos. Y acá termina el ciclo de la J, termina el ciclo de la I y el arreglo termina ordenado. ¿Sí? ¿Se entiende? Si no, puedes hacer esto mismo, Mayra. Ponerlo en el Python Tutor, como acabo de hacer yo, y analizar lo que hace. Pero esa es la intención del algoritmo. La primera vuelta de I deja en el 0 la menor de todas. Cuando la I pasa a valer 1, esa que está en 1 tiene que ser la segunda menor. Entonces, desde ahí busca a la derecha uno más chico, no vuelve a competir contra la 0 que ya está ordenada. Por eso es que la J siempre empieza con la componente que está inmediatamente a la derecha de la I. ¿Se entiende? Sí, ahora sí. Ah, Gracias. perfecto, de nada. Bueno, entonces listo, ahí les dejo nomás la referencia del algoritmo y la explicación más o menos resumida de cómo funciona, pero lo tienen en la ficha desarrollado y perfectamente completo. Con las búsquedas, disponemos de dos búsquedas basadas en la situación
Ah, sí, ahí vi que los chicos estaban explicándote cuello. Así que bien, perfecto. Te quedó el valor fuera del for y era siempre el mismo. Bueno, siempre hay una explicación. Qué bueno que la encontraron entre todos. Decía, hay dos maneras de buscar y esto depende de si el arreglo en el cual se va a buscar está ordenado o no. En el primer caso, la búsqueda secuencial funciona ya sea que el arreglo esté ordenado o no. La búsqueda consiste en general en determinar si un cierto valor X se encuentra dentro del arreglo o no. Esa es la razón. Y este o no lo resalto porque ambas respuestas tienen que estar siempre previstas en un algoritmo de búsqueda. Tiene que trabajar para encontrar el valor, pero también informar correctamente si el valor no existe, ¿no? Normalmente cuando existe, se retorna la posición que ocupa en el vector y si no se encuentra, se retorna un valor que no sea una posición válida, en general -1. ¿Por qué? ¿Por qué se estila retornar la posición? Porque normalmente cuando uno busca un elemento dentro de un arreglo, es porque pretende hacer algo. Por ejemplo, buscar en un arreglo un valor, un precio X, y si existe, aumentarle un 10%. Si existe, multiplicarlo por no sé qué. Entonces, si nosotros lo traemos al valor y no a la posición que ocupa, no podemos ubicarlo dentro del arreglo para hacer el cambio que nos están pidiendo. Por eso la convención es retornar la posición. Y como la convención es retornar la posición, cuando el elemento no existe, no está bueno retornar un mensaje que diga no existe, ¿sí? Porque si no el método puede devolver o un valor numérico o una cadena y nosotros no vamos a saber qué esperar y se vuelve más difícil de procesar, menos genérico. Entonces, siempre los métodos de búsqueda retornan un número, que es la posición que el valor buscado obtiene en el vector, si existe, y si no existe una posición inválida, habitualmente se emplea -1. El clásico es usar -1. ¿Sí? Entonces, todos los algoritmos de búsqueda, todos, aún la búsqueda secuencial, que no es tan óptima, deben detenerse cuando encuentran el valor. Esto es especialmente importante cuando el elemento está adelante del vector, si yo estoy haciendo un barrido secuencial, porque si lo encuentro en la posición 3 y el arreglo tiene 2300 elementos, no tiene sentido seguir preguntando si está, si está, si está, cuando ya lo encontré. Entonces, sí o sí, en toda búsqueda ustedes deben identificar el momento en que la búsqueda se detiene porque el elemento apareció. Y sobre todo, informar que no existe solamente cuando el recorrido terminó, ¿sí? Cada vez que hay un error muy común, y miren, lo pongo ahí a Homero rogando que no se olviden de esto, es muy común cuando nosotros vemos evaluaciones que ustedes vayan recorriendo el arreglo y cada vez que preguntan, ¿B sub I es igual a X? Y les dice que no, ponen, else no existe. Me canso de verlo y sobre todo no entiendo por qué cuando le dan play y ven que en la pantalla dice no existe, no existe, no existe 700 veces, no les llama la atención eso, ¿sí? No tiene que pasar. La búsqueda, si el elemento aparece, se detiene. Si el elemento no aparece, no está en absoluto, lo vamos a saber cuando la vuelta termine, cuando todos los elementos del vector hayan sido evaluados, ¿sí? O sea, el resultado no existe, se proporciona cuando el recorrido terminó y solo en ese momento. Acuérdense de Homero, ya que no se acuerdan de lo que les decimos nosotros, cuando llegue el momento de hacer la evaluación. Bueno, dentro entonces de las búsquedas tenemos dos opciones, la secuencial y la binaria. La búsqueda secuencial tiene peor performance que la binaria, es más lenta, pero funciona tan bien cuando el algoritmo no está ordenado, cuando el arreglo no está ordenado, mientras que la binaria, si bien en sí misma es más rápida, requiere que el arreglo esté ordenado. Si hay que ordenarlo y buscar, ya deja de ser tan buena y conviene usar una búsqueda secuencial. O sea, nunca conviene ordenar y buscar, ¿sí? En este caso, vamos a tomar ventaja de que el arreglo ya está ordenado, pero si no lo estuviera, nunca se usa la búsqueda binaria con un ordenamiento previo, ¿sí? O sea, voy a buscar un valor, bueno, entonces ordeno y busco. No, porque vamos a lo mismo que les decía antes. Tienen un ciclo anidado
para ordenar y otro más para buscar, nunca va a convenir contra una búsqueda secuencial por muy lenta que sea la secuencial. Acá les describo el proceso, ustedes ya lo conocen, pero queda acá descrito. ¿Cómo trabaja esta búsqueda? Recorre, como les decía, todos los elementos del vector o hace un ciclo que abarca todos los elementos del vector, pero apenas encuentra el elemento buscado, en este caso es el valor X, llama a la instrucción return y devuelve la posición en la cual se encuentra el elemento. Como ustedes saben, la instrucción return es cancelativa, o sea, una vez que se hace un return, este ciclo se va a detener y la función va a volver al lugar donde fue llamada. Entonces, colocar un retorno acá cumple con este objetivo de parar el recorrido. Si ustedes en lugar de poner un return i, guardan esta i en una variable posición y la retornan acá al final, están haciendo lo que les decía antes. Siguen adelante, por más que aparece el elemento, preguntando por todos los demás. Entonces, no, ¿sí? Si prefieren hacer eso, tienen que poner una bandera, un break de última para salir apenas aparece el elemento buscado. Con return resolvemos ese problema porque apenas aparece, termina la ejecución y vuelve a la invocación de la función. Y por esa misma razón, fuera del ciclo se plantea un return de -1 directamente constante, porque si nunca se cumplió esta condición, nunca se produjo este return, y el ciclo logró terminar el barrido, es porque el elemento no estaba, ¿sí? Por eso se puede hacer un retorno de -1 sin ninguna pregunta. Si ustedes optan por un break, cuando vienen acá tienen que preguntar si la posición bla, ¿sí? Entonces retorno la posición y si no, retorno -1. Un poquito más sofisticado. Este es el algoritmo más sencillo de búsqueda secuencial. La búsqueda binaria, como ya dije, basa su eficiencia en el hecho de que el arreglo esté ordenado. ¿Por qué? Porque trabaja descartando por mitades, por eso se llama binaria, va descartando la mitad del arreglo donde sabe que el elemento no va a estar. Entonces, optimiza muchísimo el tiempo porque dice, esta mitad no la recorro, esta mitad no la recorro así, hasta que en 2, 3 vueltas logró lo que la secuencial le va a tomar ir elemento por elemento, ¿no? La eficiencia se basa en eso, la desventaja es que tiene que estar ordenado. Como les dije recién, los algoritmos de ordenamiento, por muy mejorados que estén, siempre son lentos, así que nunca va a convenir ordenar solo para buscar, ¿sí? Si ya está ordenado, saco ventaja de eso y uso búsqueda binaria. Si no está ordenado, siempre aplico búsqueda secuencial. En las evaluaciones, ya sean los trabajos prácticos como luego en los parciales y finales, esa decisión la toman ustedes. Nosotros no ponemos, aplique búsqueda secuencial para buscar tal cosa o aplique búsqueda binaria. Les decimos busque, pero evaluamos si ustedes eligen la búsqueda adecuada de acuerdo a si el arreglo está ordenado o no. Así que tengan eso en mente porque van a tener que tomar siempre esa decisión, ¿no? Acá tenemos un repaso del algoritmo y una explicación lo más resumida posible de cómo funciona. No me voy a detener en eso ahora, lo vamos a programar directamente, pero nuevamente me gusta dejárselos en el PDF para que tengan el contexto de qué es lo que estamos aplicando en el ejercicio. Bueno, vamos entonces a retomar esta segunda parte. Voy a corregir el número que me dijeron que ahora es 9. Y vamos a seguir programando acá. Lo siguiente que nos pide, después de los 3 mejores puntajes recibidos, es si algún jurado los calificó con un puntaje X ingresado por teclado. En caso afirmativo, mostrar las notas mayores a esa que recibieron, ¿sí? O sea, el usuario ingresa una X, buscamos si está ese puntaje X, y si está, tenemos que mostrar las notas mayores a X. Vamos a trabajar en eso. Primero vamos a ingresar el valor de X. Voy a poner X igual, denme un segundito. Perdón, no sé qué pasa hoy que hay mucho tumulto en esta casa y hace mucho frío. Bueno. Decía, voy a ingresar el valor X.
En principio podríamos pensarlo como un input, ¿no? Ingrese el puntaje buscado. También podría tener una validación porque sabemos que el puntaje está entre -1 y 10. Entonces no le permitamos al usuario cargar un puntaje inválido que nos va a hacer buscar el vicio. Este hombre que no sabe que los algoritmos de búsqueda son caros. Así que vamos a poner validar entre, ¿sí? Porque el número tiene que estar entre -1 y 10. Y ponemos un mensaje para poder hacer genérico el método de validación y personalizarlo con el mensaje que le pasamos por parámetro. En este caso el mensaje sería ingrese puntaje a buscar. Vamos a hacer este método, quise hacer esta validación porque nunca hemos hecho en clase una validación de un intervalo, siempre hacemos mayor a algo, ¿no? Entonces este intervalo va a tener un límite inferior, va a tener un límite superior y el tercer parámetro es el mensaje que tiene que aparecer en la pantalla. Primero le pedimos al usuario que ingrese un valor con el mensaje que recibimos como parámetro, esto lo hacemos siempre igual. Y por las dudas ponemos acá nomás el return. Acuérdense que cuando se olvidan de ese return, vuelve vacía la variable y se arma el lío. En el medio tenemos que hacer un ciclo while que diga, mientras el valor es inválido, solicitar otro. En este caso, ¿cuándo va a ser inválido num? Cuando esté fuera de este intervalo, es decir, cuando sea menor al límite inferior o cuando sea mayor al límite superior, ¿no? Si estamos hablando de dos conjuntos disjuntos, digamos, de un valor que está a la izquierda del inferior y otro conjunto que está a la derecha del superior, no podemos poner y porque no hay ningún número que sea menor a uno a ese y mayor al otro, ¿sí? Tiene que ser o. Entonces acá sería, mientras el número sea menor al límite inferior o el número sea mayor al límite superior, ¿sí? Si está de un lado o del otro de los extremos, fuera del rango permitido, entonces pedimos otro. ¿Sí? Antes de pedir ese otro, se puede poner un mensaje de error. A veces lo ponemos acá, unido con este mensaje. Yo acá voy a hacerlo con un print aparte para combinar el intervalo de forma más fácil, ¿sí? Pongo, por ejemplo, error debe ser un valor entre el límite inferior y el límite superior. ¿Por qué lo hago así con un print? Porque si lo quiero armar a esto mismo aquí adentro del mensaje, las variables inf y sub, que son numéricas, hay que convertirlas con str, y seguro lo han visto en algún caso. Así que acá arman el mensajito de error y luego la carga la pongo normal como antes. Veamos esa parte, cómo funciona. Puntaje a buscar, pongo un número que está por debajo de -1, ¿ven? Y me dice, error debe ser un valor entre -1 y 10. Pongo otro que está del otro lado, error, así se comporta. Entonces cuando pongo un número del intervalo correcto, ahora no hace nada porque no programé nada, pero me deja de dar error. Esto entonces ténganlo a mano para acordarse, ya lo hicimos, todas las cosas ya las hicimos, pero yo les repaso cómo validar un número dentro de un intervalo, en vez de validar mayor que o menor que es lo que hemos hecho hasta ahora. En general hemos hecho mayor que es lo más habitual. Bueno, ahora toca buscar este valor X dentro del arreglo. Como dijimos recién, las funciones de búsqueda siempre devuelven la posición en la cual encontraron el elemento, si estaba, o -1 si no estaba. Entonces vamos a guardar ese retorno en una variable post. Vamos a llamar a la función buscar y le vamos a pasar siempre dos parámetros. El vector en el cual tiene que buscar y el valor a buscar, que en este caso es X. Ahora tenemos que decidir si la búsqueda es binaria o secuencial. Por supuesto, con todo lo que les acabo de decir y sabiendo que acabamos de ordenar el arreglo, nos va a convenir la búsqueda binaria. Lo hice a propósito para que practiquemos la búsqueda binaria, pero no va a ser lo más habitual. En general van a optar por la búsqueda secuencial.
Por eso les dejé en esta misma ficha, porque no sé si vamos a llegar a hacerlo en clase, otro ejemplo con una búsqueda secuencial, un poquito también creativo, así que no dejen de verlo, a esa otra solución, lo digo ahora por si me olvido después, porque me interesa que tengan una práctica visible de los dos tipos de búsqueda. Pero acá va a ser una búsqueda binaria. En el módulo de arreglos que está en esta ficha, el método se llama Binary Search, y por eso yo acá lo copié tal cual como está en la ficha para que ustedes lo tengan a mano, ¿no? Pero una vez más, odio que los métodos se llamen en inglés, así que yo lo voy a poner en español. Buscar binario. Desarrollamos la función de búsqueda binaria. Aquí arriba pongo que el vector es B y que el elemento a buscar es X. ¿Cómo funciona la búsqueda binaria? ¿Se acuerdan? No, claro que no, profe, ¿cómo nos vamos a acordar? Ah, yo sí, porque la estuve repasando, no mentira. Porque de tanto hacerla te acordas. Pero si no, la estudian de las poquitas cosas que van a tener que estudiar para los exámenes, de memoria. Estudiar van a tener que estudiar mucho, pero las pocas cosas que tienen que estudiar de memoria están los arreglos, los algoritmos de ordenamientos y las búsquedas. Se establecen entonces dos índices para empezar, la izquierda en 0, la derecha en n-1. Esa n-1, esa n es el tamaño del arreglo, así que lo voy a tomar acá. También se puede poner len de b menos 1, ¿no? Y el algoritmo se controla por medio de verificando que no se crucen los dos índices, ¿no? Que el índice de la izquierda se mantenga menor o igual que el de la derecha. Ojo con este igual, que es importante porque se permite que sean iguales para enfocarse en una posición central que puede ser la misma a la que están apuntando la izquierda y la derecha. ¿Qué es esta posición central? Se calcula como el promedio entre izquierda y derecha. Entonces hacemos izquierda más derecha y lo dividimos por 2. Esta división tiene que ser entera y entre paréntesis la suma, porque acuérdense de la precedencia, si yo no le pongo paréntesis, estoy haciendo izquierda más derecha sobre 2, ¿no? Y lo que quiero es sumar la izquierda y la derecha y luego dividir por 2. Esa posición central que obtengo va a ser la que voy a verificar para ver si el elemento buscado está en ese lugar. O sea, voy a preguntar si X es igual a B sub C. En el caso de que sean iguales, significa que encontré el elemento. La intención acá es marcar el medio del intervalo y ver si en ese punto está el elemento buscado. Si estuviera, entonces yo retorno el valor de C como posición donde el elemento está. Esta instrucción return va a cumplir el objetivo que resalté antes de detener el ciclo cuando aparezca el valor buscado. ¿Qué pasa en este caso si el que estoy buscando no está en el centro del intervalo? Lo que se hace es reducir el intervalo de la siguiente manera. Si el valor de X es menor al que está en B sub C, ya sabemos que igual no es. Si fuera menor, significa que en caso de estar en el arreglo, se encuentra a la izquierda de la posición C, ¿sí? O sea, yo puedo descartar lo que está en C hacia la derecha. Entonces lo que hago es desplazar el valor de derecha para que esté más cerca de C, y eso descarta la mitad del vector. Entonces eso se hace diciendo izquierda es igual a C, ¿sí? Perdón, derecha, disculpen. Derecha es igual a C, que es en la posición donde estoy ahora, menos 1. ¿Por qué? Porque ya sé que en C el elemento buscado no está. Entonces lo traigo al índice de la derecha hacia C y a su vez omito C, descarto un elemento más en la comparación. ¿Sí? Si en caso contrario, o sea, si el elemento que estamos buscando, el elemento X, es mayor al que está en B sub C, ya sabemos que no es igual, entonces el movimiento es el contrario. Lo que hay que reducir o descartar es el extremo izquierdo. Entonces modificamos la referencia izquierda
para que se ubique en C. Ya sabemos que en C no está, así que le agregamos uno más, ¿sí? Lo cruzamos para que descarte el intervalo de la izquierda. Y así se van a ir modificando los extremos izquierdos y derechos, achicando cada vez más el intervalo de comparación, hasta que va a llegar un momento en que o aparece el elemento en la posición central o se termina el ciclo porque la izquierda pasa a ser más grande que la derecha, logrando por medio de estos intercambios. Entonces, cuando el ciclo termina, si logramos salir del ciclo sin haber pasado por este retorno, significa que el elemento no está. Entonces retornamos -1. El elemento no estaba. Con esa búsqueda, por ahora, la voy a mostrar así nomás, ¿sí? Así nomás no. Voy a verificar primero si está o no, ¿sí? ¿Cómo me voy a dar cuenta si está? El retorno de esta función puede ser -1, si el valor x no está, o puede ser la posición donde lo encontró. Entonces voy a decir, si posición es igual a -1, voy a informar el puntaje X, o mejor dicho, no, lo voy a poner, dice, si algún jurado lo calificó. Bueno, podríamos poner acá, ningún jurado los calificó con, y ponemos la X ahí, para que diga 3 o 8, lo que sea que el usuario cargó por teclado. Y en caso contrario, vamos a poner así, print, voy a poner así, pero lo voy a modificar después, el puntaje X aparece en la posición pos. Hago este mensaje así, pero en esta parte del else hay que trabajar un poquito más. Vamos a ver por ahora si anda la búsqueda. Entonces voy a buscar acá, este es el puntaje que obtuvo esta pareja, que un amigo de ellos le puso 8 y todos los demás los mataron, o sea que estuvieron muy mal. Si yo busco un valor que no está, me dice ningún jurado los calificó con 5 y está bien. Si ahora busco uno que sí está, justo de nuevo el 5, ¿sí? El puntaje 5 aparece en la posición 3, dice, ¿no? Lo encontró acá, al puntaje 5. Entonces, la búsqueda en principio anda bien. Cuando el elemento no existe, devuelve -1 y cuando sí existe, me devuelve una posición. Ahora el enunciado dice, si algún jurado los calificó con un... En caso afirmativo, o sea, en nuestro caso acá sería en el else, mostrar las notas mayores a esa que recibieron. O sea, no hay que decir que sí aparece, sino que hay que mostrar los valores mayores a X. Entonces acá vamos a poner puntajes mayores a X. No sé qué apreté. Puntajes mayores a X, ahí está. 2 puntos. Bien. ¿Cómo logramos esos puntajes mayores a X? Vamos a necesitar un método que los genere, que los busque. Yo voy a plantear así, voy a poner así un método que se llame buscar mayores. Y que tome el vector de puntos y la X contra la cual tiene que comparar. Y voy a esperar que este método me devuelva el conjunto de valores mayores a X, ¿no? Entonces, cuando me lo devuelva, lo voy a mostrar acá. Voy a confiar en que este método sabe buscar los puntajes mayores a X, que me los va a devolver acá y que yo los voy a poder mostrar. El único problema que tengo es que este método lo voy a tener que hacer yo, así que no solo voy a confiar, sino que lo voy a tener que desarrollar. Vamos por ello. La función tiene que recorrer un vector y comparar cada uno de los valores contra X. Eso dice, mira lo que dice Ernesto que hagamos. Mira lo que dice Ernesto, él no quiere buscar nada. Él dice que quiere poner esto, mira. Me dejaste pensando, Ernesto, lo que decís. Él dice que él no va a mostrar esto, que no me
ponga a programar funciones al vicio, que él haría esto. ¡Chachán! Desde POS en adelante, dice que él mostraría mayores a 6, o por ejemplo a 5 o al que sea. A ver, che, me gusta lo que pensaste, Ernesto. Por ejemplo, yo voy a buscar el puntaje 3. Mira, anda, ¿sí? Arranca en el 3 y muestra a todos los demás. Está buenísimo esto. Un detalle por ahí es que muestra el 3, ¿no? ¿Por qué propuso esto Ernesto? Ernesto nos va a contar por qué propuso esto. ¿Nos querés contar por qué propusiste esto o querés que lo explique yo? No tengo idea, así que vas a tener que explicarlo vos. No, mentira. ¿Por qué propone esto Ernesto? Claro, muy bien. No sé, me vino la inspiración. Bueno, me arruinaste la clase, quiero que sepas, porque la siguiente media hora consistía en explicar cómo se hacía esto. Spoiler, te están odiando todos tus compañeros. Mentira, eso es lo que quería que haga. Es lo que quería que haga. ¿Por qué se le ocurrió esto a él? Ustedes tengan en cuenta que cuando nosotros llamamos al algoritmo de búsqueda, nos dice dónde está el valor X, ¿no? Nos devuelve la posición. No, mentira, mentira. Quiero que refinemos sobre esta idea. Estuvo buenísimo que se te ocurra, es un chiste. Es un chiste. Cuando hacemos la búsqueda, vuelve en la variable post el lugar que ocupa el elemento más grande, el elemento X, disculpen, el elemento X, dentro del arreglo de puntos. Entonces, lo que él propone es, si yo sé que el arreglo está ordenado, muestro el arreglo. Desde ahí, desde el lugar donde encontré X, en adelante, ¿sí? Porque los valores más grandes no van a estar a la izquierda de ese, ¿no? Van a estar de ahí en adelante. Analicémoslo con los números. Yo acá tengo este conjunto de números, ¿sí? Ahí voy, Mayra, con eso. Tengo este conjunto de números. Si yo busco, bueno, me sale un conjunto realmente espantoso, así que no voy a ejecutar de nuevo para poder analizarme. Ahí está, este me gusta más. Si yo, por ejemplo, busco el puntaje 3, ¿dónde van a estar los mayores a 3? A la derecha de ese, ¿sí? Entonces, lo mejor que puedo hacer es, a partir de POS, a partir de POS, mostrar el resto de los valores. Lo demuestro, pongo 3, me aparece el 3 y todos los demás son mayores. ¿Por qué? Porque son los que están a la derecha del 3. Entonces, está bien lo que dice Mayra, en realidad debería ser POS más 1, ¿sí? Porque ya sabemos que el primer elemento no va en el conjunto. Entonces, lo hago con POS más 1 y le doy play. Claro, funciona la idea solo cuando esté ordenado, por supuesto. Si no, tenemos que barrer todo el arreglo y decir, si es mayor que X, lo muestro o lo armo. Ay, Tomás, qué problema. ¿Cómo que te printea cualquier cosa? ¿En cuál método? ¿En el que estamos haciendo o en algún otro? Qué tremenda la catástrofe que nos anunciaste. No, Ay, no sé. permiso, voy a abrir el micrófono un rato porque si Sí, no voy a tener que estar escribiendo. sí, No, lo sí, que pasa es que, por ejemplo, de hacer lo de la diferencia entre los puntajes, una vez que, o sea, es como que me lo acomoda, pero por ejemplo acá el sí, menor puntaje que saqué es menos 1 y el mayor fue de 10 sí. y me dice la diferencia entre la mejor y la peor puntuación es de 7 puntos y yo quedo como ¿qué? Y después me dice, por ejemplo, busqué el 5 y me dice el puntaje 5 aparece en la tercera posición, pero yo tengo menos 1, 0, 2, 5 y después cuando yo quiero poner puntajes mayores a 5 me printea el 2 que está antes, digamos. O sea, no entiendo muy bien qué estaría. Fíjate, antes que nada, si el lugar donde vos mostrás los puntos es después de ordenar. Fíjate que yo tengo mi print después de ordenar. A lo mejor vos lo estás mostrando antes. Entonces, una cosa es lo que está cargado en el vector. O sea, si yo este print lo pongo acá, mira, para que
para explicarte lo que estoy pensando. Si lo pongo acá antes de ordenar, ya sigo con esto, ¿eh? Si lo pongo acá antes de ordenar, me dice cualquier cosa, pero después me responde bien, ¿sí? Porque esto está después de ordenar y esto está antes. Sí, 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 no, no, eso sí, yo printeo todo después, digamos, de ordenar Después de ordenar. O sea incluso que cuando... lo probé antes de ordenarlo y me seguía printeando, por ejemplo, los tres mayores puntajes. Bien, o sea, si vos pones un print antes y un print después, este print sale ordenado. O sea, tu arreglo está ordenado. Sí, sí, Eso sí, es lo que... sale ordenado el arreglo. El arreglo sale ordenado. Y cuando vos haces este intervalo, segundo, esta n, ¿la pusiste bien? ¿Son 7 elementos? Si lo hiciste así, tiene que andar porque estás haciendo lo mismo que tengo yo. Sí, tengo exactamente lo mismo. Bueno, te propongo lo mismo que le decía recién a tu compañero. Tenelo ahí, pégalo si te parece al código, a ver si alguien te puede ayudar. Por lo menos, no todo. Pega el código del principal, a ver si hay algún detalle que algún compañero te pueda ayudar y si no, terminamos la clase y revisamos el tuyo puntualmente. Compartís la Dale. pantalla y lo revisamos. Gracias, profe. De nada. Bueno, acá entonces, con el +1 parece que resolvimos nuestro problema. O sea, yo tengo, por ejemplo, si yo busco acá el 7, me muestra como mayores el 9 y el 10. ¿Cuál es el único caso donde esto no funcionaría tan bien? Si yo busco el 2, me dice que los puntajes mayores a 2 son 2, 2, 7, ¿sí? O sea, los siguientes 2 los toma como mayores al 2. ¿Por qué? Porque no está considerando que pueda haber valores repetidos. Entonces, la idea está bien, ¿sí? La idea es que trabajemos solamente sobre el arreglo, sobre una parte del arreglo, que es la parte donde el usuario puede encontrar los valores mayores a X. Pero hay que hacer una vueltita más que sea excluir, digamos, que no tenga en cuenta los que son iguales a X, ¿no? Solamente tiene que mostrar los mayores. Entonces, cuando yo armé este método, estaba pensando en eso. No le voy a pasar el vector de puntos completo, sino que le voy a pasar el vector de puntos empezando en pos +1 en adelante, ¿sí? Entonces, si voy a hacer eso, le voy a pasar el vector más chico, para que no pierda tiempo buscando donde el mayor no está, pero voy a tener que hacer un trabajito ahí para excluir los que son iguales. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a desarrollar este método, Alt-Enter. Ya lo había programado. Y acá, dentro de la función buscar mayores, voy a recibir un vector. No importa si ese vector es más chiquito que el original, es una parte del original, también es un vector. Entonces aquí adentro voy a hacer un proceso clásico. For i in range del tamaño del vector que recibí, voy preguntando si el b sub i es mayor que x, entonces a ese elemento tiene que ser parte de la respuesta. Como la respuesta es un conjunto de números, entonces el resultado va a ser un vector. Voy a hacer un vector vacío. Y cada elemento que encuentre que es mayor a X, lo voy a agregar en ese vector. Voy a poner my.append, porque acuérdense que yo sí o sí tengo que generar vacío el vector e ir agregándole elementos. No puedo hacer un vector precargado como antes porque no sé cuántos voy a tener, cuántos valores van a ser mayores que X. Lo que sé es que voy a generar entonces un arreglo vacío y cada vez que encuentre un valor mayor a X, lo voy a agregar en ese conjunto. ¿Qué voy a agregar en el conjunto? B sub i. El B sub i que estoy procesando en ese momento. Y al final voy a retornar my.
Probemos primero que anda y después le vamos a hacer la ejecución paso a paso para repasar esto. Voy a buscar el puntaje, de nuevo el puntaje 9. Y ahora que me muestra 10 y 10. Probemos con otro. Busco el puntaje 3. Voy a elegir a propósito un puntaje repetido. Y entonces me muestra el 4, el 6, el 7 y el 7. ¿Cómo lo hizo? ¿Vieron que hay un meme que dice, ¿cómo lo hizo? Bueno, vamos a ver cómo lo hizo. Voy a hacer el paso a paso acá porque me parece que amerita para que repasemos un poquito cómo se comporta. Estoy por chusmear acá. Es la regla. Generar puntaje de los jurados. Mejor puntaje de los jurados. Bueno, lo primero que nos falta es un print de todo. Ah, acá, puntaje de los jurados, está bien. Bueno, después lo chequeamos porque se ve bastante bien lo tuyo. No sé, Tomás, porque no anda. Bueno, puntaje a buscar, voy a buscar. Tenemos este arreglo, justo no hay ninguno repetido, pero ¿cómo puede ser posible? Vamos a probarlo otra vez. Bueno, ahí está. Vamos a buscar el puntaje 6. ¿Sí? El vector que recibió es un vector que... Oh, pero que el 7 no sé, no está repetido, estoy loca yo. Espera, una vez más, una vez más. A ver. Nunca encontraba. Paren que quiero que se repitan un poco más para que tenga sentido. Si no, lo cargo a mano. Chicos, ¿cuántas probabilidades hay de que nunca me salga? Dale, de que nunca me salga un puntaje repetido. Bien, vamos a buscar el 4. Puntaje a buscar, 4. Entonces acá le manda el arreglo, porque el 4 que encontró es más grande. No puede ser, les juro que no puede ser. Bueno, no importa, vamos a ver cómo funciona igual. Compara contra el 4, ¿no? Y el vector tiene un 5, un 6 y un 7. Entonces, ahí está. Entonces va. Primero genera esta lista de my vacío. Empieza a recorrer el vector, como les decía, lo recorre completo, aunque nosotros le pasamos una parte, esta parte es el vector B, es una parte de otro más grande, bueno, pero aquí dentro de este método es un vector. Entonces, para cada elemento pregunta, si es mayor que X, ¿es mayor que 4? Sí, entonces lo agrega al arreglo, ¿ven? El arreglo que estaba vacío, ahora empieza a tener el 5, que es el primer elemento. Vuelve, encuentra uno más grande y lo agrega. Encuentra otro más grande, lo agrega y nos retorna el vector. Entonces, cuando yo lo muestro el vector. Ahora yo les pregunto, ¿tenemos con esto abarcado todas las posibilidades? Vamos a ver. Yo busco el puntaje. ¿Qué pasa si yo busco el puntaje 9? Que es el más grande de todos. Puntajes mayores a 9 dice nada. Queda como un poco feo, ¿no? Que aparezca así, ¿no? Yo pongo, por ejemplo, otra vez, 9, ninguno. ¿Está mal? No, porque no se rompe, pero aparece vacío. Entonces ya si queremos como el extremo de la sofisticación, ¿cómo controlamos si el arreglo de mayores vino vacío o no? ¿Qué opinan? ¿Cómo lo puedo verificar a eso? Exacto, como está diciendo Lautaro. Entonces yo digo, sí, esto ya es un chiche, ¿no? Porque sería válido que aparezca vacío. Pero si la longitud es igual a 0, si la longitud de esa respuesta es igual a 0, quiere decir que no encontró ninguno más grande. Entonces ponemos, no hubo puntajes mayores a X, ¿sí? Y en caso contrario, ahí sí mostramos cuáles son los puntajes mayores a X, ¿no? Bien, el último y nos vamos, porque me quedan poquitos minutos, por lo menos para la clase. El último, dice, el puntaje total obtenido, ¿sí? Lo último que hay que hacer es mostrar el puntaje total. Entonces decimos, total
es igual a, como logramos el puntaje total, sumar puntos. Esto lo voy a sacar acá un momento. Voy a poner, acá no voy a poner el puntaje total, sino que voy a poner verificar, después lo corrijo en el enunciado. ¿Sí? Porque no hace falta mostrarlo al puntaje total. No quiero que lo muestre. Lo voy a poner acá y lo voy a poner también acá, así la presentación queda bien. Y después lo saco del enunciado que está en la guía. ¿Sí? La idea es sumar el puntaje, ¿sí? Verificar el puntaje total. O sea, sumamos los puntos, sumar sería sumar todos los elementos del vector. ¿Qué vector? El vector de puntos. ¿Cómo se hace la suma de un vector? Vamos a hacer la suma. Tomo una variable sum, le voy a poner en vez de total, una variable sum que empiece en 0, y acá simplemente tengo que recorrer todo el vector, y acumular en esa variable cada una de las celdas, ¿no? Entonces, sum más igual a b sub i. Y retorno esa suma, ¿no? Entonces, este es un procesamiento clásico, lo hago rapidito porque no tiene mucha ciencia, donde yo genero un acumulador, recorro todo el vector y voy guardando en ese acumulador el valor de la celda hasta que al final tengo la suma completa. Lo que nos dice no es que lo informemos, sino que hagamos lo siguiente. Si ese total es menor a 9, indicar que quedan descalificados, que la pareja queda descalificada, a 20 digo, no a 9, indicar que la pareja queda descalificada. Entonces, si ese total es menor a 20, print, la pareja queda descalificada. Y dice, en caso contrario, informar como puntaje final el promedio de los puntos obtenidos excluyendo los extremos, ¿sí? O sea, hay que promediar el puntaje, pero no tener en cuenta el menor y el mayor. En realidad, los extremos, si el menor o el mayor se repiten, no importa, se saca uno solo. Esta es una técnica que me gustó hacerla en el programa porque se aplica en la vida real. Cuando hay ciertos concursos, por ejemplo de patinaje, ese tipo de concursos, o incluso hay una técnica de estimación de trabajo de software, en el cual un conjunto de personas, voy a lo de la estimación, un conjunto de personas evalúan cuántas horas lleva a hacer determinado programa, ¿no? Entonces, tenemos un conjunto de tarjetas y las personas votan y dicen, para mí lleva 3, para mí 4, para mí 8, para mí 10. Entonces, para lograr un promedio más o menos bueno, si nosotros promediamos e incluimos el 3 y el 10, en este caso que estoy diciendo, se distorsiona un poco el promedio, ¿sí? El promedio como medida estadística no siempre es tan bueno, porque cuando hay un valor muy alto o muy bajo, se desplaza demasiado hacia ese lado el promedio, ¿no? En el caso de las notas, por ejemplo, vale la pena, porque cuando ustedes se sacan una nota muy alta, el resto de las notas como que se estira, digamos, el promedio se acerca a esa nota más alta. Pero en este caso, cuando nosotros queremos lograr una estimación más o menos precisa, está bueno descartar los extremos. Entonces nosotros acá vamos a hacer lo mismo. En el caso contrario, vamos a poner como puntaje, ¿sí? O voy a poner puntaje final. Voy a hacer directamente así. Voy a poner el puntaje final es, y voy a calcular el promedio, pero de nuevo, no voy a promediar el vector completo, sino que voy a promediar el vector sin los extremos, ¿sí? O sea, empezando desde 1 y llegando hasta n, para que si le pongo n, no incluye la n, ¿no? Entonces, hasta n menos 1. Para que no incluya la última posición, ¿sí? Que no incluya ni la primera ni la última. Y
de nuevo, como en el caso del buscar mayor, este cálculo de promedio va a ser para la función transparente que yo le pasé un fragmento del vector. Lo que va a hacer la función es, acá tener un vector B, y calcular el promedio va a ser esto mismo que hice acá, ¿sí? Es parecido, así que aprovecho y lo copio. Sumo todo el contenido del vector y ¿qué pasa? Tengo que retornar como promedio la suma sobre el tamaño de ese vector, que eso me va a decir cuántos elementos tenía. Entonces, cuando lo ejecuto a esto, ¿sí? Tengo todo este puntaje. ¿Sí? Esperemos que le dé más de 20, sí, por suerte. Entonces, voy a buscar un puntaje, voy a hacer lo anterior, voy a buscar el puntaje 8. ¿Sí? Entonces, 9, 9, y dice, el puntaje final es 5,8. ¿Qué excluyó? Excluyó el 0 y excluyó uno de los 9. Entonces, tiene que ser este el promedio, 5 y 1 es 6, y 6, 12, y 8, 20. Esto da 29 dividido 5, tiene que dar casi 6. Entonces, está bien. Nos queda un minutito nomás y les pido, antes de que revisemos los errores que tienen, que presten atención a esto último, ¿no? Yo les dejo acá la solución de lo que estamos haciendo para que la chequeen de paso si les quedó algo no muy claro. Y después les dejo como caso de estudio, ya lo pongo, Roque, como caso de estudio este que le puse 9, y ahora me fijo si es correcto el número, para que ustedes se fijen cómo se aplica la búsqueda secuencial en un ejercicio chiquito como este, ¿no? Que dice desarrollar un programa que permita gestionar la creación de N nuevos usuarios de un sistema. Se deben cargar los nombres de usuario uno a uno y el programa no debe permitir que se ingrese un nombre repetido. Esto que parece una tontería requiere un trabajito, así que me parece interesante que traten de hacerlo solos y que después chequen con la solución que aparece en la guía. Ahí te dejo el def de calcular el promedio, Roque. Y mientras, yo me voy a fijar en la guía que quede visible la solución, o mejor dicho, voy a copiar la solución. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Dónde estamos? Era este del 2026. Ustedes no ven, yo dejé el def ahí para que ustedes revisen el código. Quiero ver en la guía, la guía 13. Quiero que les quede la solución acá por las dudas. Estoy buscando, chicos, estoy buscando. ¿Dónde miércoles está la guía? Acá. Acá. Y entonces al final, el del concurso de baile quedó como número 8. Alguien me cambió acá una vez más la numeración, porque el tema es que como todos colaboramos en esta guía, por ahí se agrega alguno en el medio. Entonces el concurso de baile quedó como 8. Perdón que haga esto así desprolijamente, pero quiero que les quede bien. Concurso de baile quedó como 8. Y aquí nos falta la solución de los usuarios sin repetir, que se las voy a pegar en este momento. Acá. Ahí está, la voy a pegar acá para que tenga formato. Es re cortita la solución. Es re cortita. Pero no. Perdón, chicos, pero se les quiero dejar acá. Les robo un segundito. Nada más. Solución. Y saco esto. Saco esto. Saco esto. Y dejo la solución aquí. Bueno. Ahí está. Ahí tienen la solución. Bueno. Bien. Entonces, ahora vuelvo al chat. Bien, perfecto.
Tomás, ¿lograste entender qué le pasaba a tu código? Vi que lo pasaste ahí. Primero, antes de eso, el que necesite bajarse, yo les voy a dejar la presentación como siempre, o si quieren les dejo ahí visible el ejercicio para que revisen esta última parte a ver si hay algo que controlar. Y mientras, vamos a ver qué le pasó a tu ejercicio, Tomás. Adiós, Anael. Quien se esté bajar, se baja. Tomás, ¿qué pasó con tu ejercicio? ¿Encontraste la explicación de que aparezca cualquier cosa o no?